realmente muy interesante. Ya en un momento voy a hablar de él. Un saludo a Nina, a Gilma, a Soraya Yamila Saad, a María Cristina Garzón, a Janet Castillo, a Frank Batarse desde El Salvador, a Neri Zapata Úsuga, a Jensi Correa Ardila desde Nueva Zelanda. Un gran abrazo para Jensi, que Jensi ya está disfrutando el día jueves. Marcela Hola, Rojas. no, ya me encuentro en Colombia, ya nuevamente en mi tierra, ya era hora. Bueno, bienvenida a Colombia, Jensi. Un gran abrazo. Marcela Rojas Cala, a Fallis Imadi, a Javier de Jesús Pinzón, a Edgar Palacio Abella, a Pía Delgado, María Cristina Garzón, Alberto Quintana, Aida Luz Piñeros, Jorge Alberto Cárdenas, María Herrera, nuestra querida amiga y hermana Sonia Martínez, Marta Puerto, Diana Marcela Díaz y a todos ustedes que ya están conectados justamente en esta tarde para acompañarnos en esta tertulia, una tarde con frío. Bogotá parece que entró de nuevo a su clima usual, que es no las 4 estaciones en el mismo día, sino frío permanente todo el día. Pero bueno, acá sin embargo, en esta sala de tertulia mantenemos un gran calor humano, una gran amistad. Nos acompaña hoy un invitado importantísimo, interesantísimo para la promoción de la cultura árabe en Colombia, en nuestro querido profesor de árabe, Andrés Solarte, Tarek. Andrés, se los presento para las personas que no lo conocen hasta ahora van a interactuar con él algunos. Andrés es filólogo de la Universidad Misr del Cairo, el Misr University of Science and Technology del Cairo. Tiene una especialización en traducción y comunicación de la misma universidad. Además, en otra faceta, Andrés también es músico del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y el Conservatorio de Música de Giza en Egipto. Es comunicador social y desde hace un buen tiempo nos acompaña en la embajada ya de hace varios años. No solamente siendo nuestro traductor oficial, sino siendo también nuestro profesor de árabe. Es un gran promotor de la cultura árabe en diferentes niveles, no solamente en el lenguaje. Charlando con Andrés sobre estos espacios y sobre la necesidad justamente de mostrar a Palestina desde diferentes ángulos, Andrés proponía esta charla partida en 2 etapas. Una, donde vamos a hablar de historia y elocuencia básicamente hoy, y otra donde vamos a hablar de arte como tal, para sumar entre las dos conferencias ese gran título que vimos en la invitación, que es Lengua Árabe, Historia, Elocuencia y Arte. Va a ser una charla muy interesante. Justamente nosotros hemos venido intercalando estas discusiones de política, de historia, junto con las discusiones de arte. Los invito a que disfruten la presencia de Andrés, la presencia de Tarek, que le pregunten todo lo que le quieran preguntar. Aprovechen esta ocasión, esta oportunidad. Algunos de ustedes han sido alumnos de él y saben justamente lo deliciosas que son sus charlas. Sin más pérdida de tiempo, los dejo entonces con Andrés. Muchísimas gracias, Jensi, por tu comentario sobre la charla de ayer en la Universidad Militar que hicimos junto con el embajador y junto con el profesor Rafael. Muy importantes esos espacios, muy importantes esas discusiones. Bienvenido a Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, esta es su casa. Muchas gracias, Alex. Shukran, ya Alexander. Bueno, quiero agradecerles también por su presencia. Buenas tardes a todos. Esta será una ocasión muy especial porque en esta charla podemos echar un vistazo, por supuesto, a nuestra querida lengua árabe, que ha sido, por decirlo así, madre de otras lenguas, que es también ese vínculo, ese puente que tenemos entre el pasado, el presente, la historia, la cultura, la sociedad. Shukran jazilan lakum wa ahlan wa sahlan
بأصدقائنا الكرام في هذه المحادثة عن لغتنا العربية وعن تاريخها وبلاغتها وفنها طبعا. Les decía que muchas gracias y bienvenidos a esta charla sobre nuestra lengua árabe, su historia, su elocuencia y su arte. Bueno, vamos a ver, obviamente es muchísimo lo que habría para hablar, comentar, profundizar sobre nuestra lengua árabe. Es una de las lenguas más maravillosas que hay, lo digo pues como opinión personal y también como rescatando y trayendo a colación la opinión de muchos de los eruditos y filólogos, no solo filólogos árabes ni eruditos árabes, sino también en general, personas que han apreciado el valor y el tesoro que esta lengua ha representado para el mundo. Entonces les comento, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar sobre su historia, de dónde viene la lengua árabe, cuál es su origen, cuáles son aquellos datos especiales que sería maravilloso traer a colación sobre ella como un patrimonio. Personalmente lo considero así, y así como otras personas también lo consideran como un patrimonio de nuestra humanidad, una lengua que ha rescatado y que se ha conocido a través de ella un sinnúmero de factores históricos, culturales, científicos y demás. Vamos a ver un poco sobre la lengua, su contexto, todo aquello que es importante tener en cuenta para que nos llevemos una mejor impresión e idea sobre todo lo que tiene que ver con nuestro idioma. Entonces, veamos. Voy a empezar a compartir aquí la presentación para que ustedes también la puedan ver. Listo. Vamos a ver. La lengua árabe. اللغة العربية. La lengua árabe resulta que es una macrolengua. ¿A qué se refiere esto de macrolengua? Es una gran lengua, ¿sí?, de la cual se han desprendido otras lenguas, dialectos y demás. Por esta razón es que un gran número de los filólogos a nivel mundial la consideran una macrolengua, porque es como, por decirlo así, madre de otras, ¿vale? Entonces, es una lengua semítica, pertenece a la rama meridional, también podemos llamarlo sudoccidental, pues por la ubicación de los pueblos arabófonos, ¿no?, y del lugar donde surgió, de la familia afroasiática. Entonces podemos ver que tanto en su origen como en su expansión se ha hablado en 2 continentes. Bueno, actualmente en todo el mundo podemos encontrar población arabófona. Es considerada la lengua con más léxico, lo cual ya es un patrimonio muy grande y vamos a estar muy pendientes de este dato para que a lo largo de la charla podamos saber por qué se considera la lengua con más léxico, alrededor de 12 millones de palabras. Entonces es una de las lenguas más habladas del mundo, se dice que es la quinta, alrededor o incluso más de 280 millones de hablantes como primera lengua y más de 250 como segunda lengua. Es oficial en más de 20 países, se habla también de 24, 2 dependencias y 4 organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas. Es una lengua muy famosa, ¿por qué? Porque es antigua, pero al mismo tiempo es una lengua histórica, hermosa, porque tiene una caligrafía que es un arte. Se estudia en las universidades y facultades especializadas a lo largo de la patria árabe, de los territorios arabófonos, como un arte, y ha trascendido siglos y siglos. Su elocuencia, la retórica es algo maravilloso y muy común, muy famoso de la lengua árabe, ya veremos por qué también. El amplísimo léxico y la complejidad poética. Vale, veamos lo siguiente. Estamos hablando del origen semítico de la lengua árabe, pero vale la pena ver o analizar qué es aquello del origen semítico de la lengua.
Se dice que las lenguas semíticas son aquellas que surgieron con Sem, hijo de Noé, por eso su nombre, y de ahí se desprenden muchas lenguas. Vamos a ver, las orientales, en la actualidad las lenguas semíticas orientales se encuentran extintas. Entonces, una de ellas era el acadio. Muy posiblemente hemos podido leer o ver esa gran huella que dejó el acadio en la civilización. Se encontraba en lo que actualmente llamamos Irak, era una escritura cuneiforme tomada del sumerio. Esta se dividía en el babilonio y el asirio. Podemos decirlo que eran como dos dialectos muy importantes que tenía el acadio. Incluso algunos de los eruditos llaman al babilonio y al asirio lenguas como tal, idiomas como tal, en lugar de dialectos. El heblaíta, que se hablaba en lo que actualmente es Siria. Y bueno, esas eran las orientales. Veamos las occidentales. Todo este nombre de orientales, occidentales o occidentales se debe o viene de la ubicación de los pueblos que las hablaban o incluso donde surgieron estos idiomas. Veamos, en Ugarit, actual Siria, teníamos el ugarítico, el amorrita, también es un idioma extinto, en Mesopotamia y en la actual Siria. El arameo, ojo, el arameo, un patrimonio impresionante. También el arameo es considerado una macrolengua. ¿Por qué? Porque del arameo han descendido un sinnúmero de idiomas, dialectos, que han sido una contribución grandísima a la historia de los pueblos de toda la región. Esta macrolengua la podíamos encontrar en Siria porque era originalmente de Siria, de la tierra de Aram. Por eso se llama arameo en castellano. Estaba extendida por todo el Oriente Medio. En la actualidad es una lengua religiosa de diferentes comunidades cristianas. Por ejemplo, en la comunidad cristiana maronita podemos encontrar que gran parte de la celebración, la parte más solemne de hecho, se lleva a cabo en lengua aramea. Y en comunidades judías también, como lengua religiosa. Entonces vamos a ver, algunas personas aseguraban que el arameo ya era una lengua extinta, que era una lengua muerta, etcétera, porque solo se trataba de una lengua religiosa, pero resulta que no. El arameo es una lengua que sigue viva. ¿Por qué? Hay territorios en Siria, Turquía, incluso Irak e Irán, donde todavía podemos encontrar comunidades que hablan el arameo como lengua vernácula. Obviamente, pues es una forma de arameo tardío que ha prevalecido y se ha mantenido como lengua vernácula entre estas personas. Entonces, cuando sea que escuchemos que es una lengua muerta, no lo es. Quizá algunas de sus variedades o variaciones sí se extinguieron, pero sigue siendo una lengua viva, porque muchas personas la siguen hablando como lengua madre. Incluso se sigue escribiendo, por supuesto. Veamos, aquí tenemos algo muy importante y maravilloso que nos da a conocer el gran patrimonio histórico-cultural que tenemos en nuestra queridísima Palestina, por supuesto. Pues hay una rama de las lenguas semíticas occidentales que es las semíticas cananeas. Las lenguas semíticas cananeas, pues resulta que es un grupo de lenguas que se dio en Palestina, lenguas y dialectos, surgieron allí. Entonces, entre ellos tenemos el hebreo. ¿Sí? El hebreo resulta que tiene un caso bastante interesante, por decirlo así. Se consideró extinto en el siglo II, no obstante, permaneció como lengua religiosa entre comunidades judías, por supuesto, y bueno, luego con el proyecto sionista de revivirla, por decirlo así, y de conseguir una lengua o lingua franca, como es el término, para todos los inmigrantes judíos que venían de las diferentes partes del mundo, pues se volvió a establecer una variación del hebreo, perdonen, en el siglo XIX. Por supuesto, esta nueva lengua, o sea, lo que llaman hebreo moderno,
tiene un sinnúmero de modificaciones gramaticales, de léxico, de lingüística y está muy mezclada con otros idiomas. Bueno, en cuanto al hebreo, de él se desprendían el amonita, que se considera una lengua extinta, era hablado en el reino de Amón. Se ubicaba en lo que hoy en día llamamos Jordania, el moabita, también extinto, el reino de Moab, actual Jordania también, y el edomita, también extinto en el reino de Edom, actual Jordania. Muchos eruditos llamaban a estas tres lenguas, el amonita, el moabita y el edomita, no lenguas como tal, no idiomas como tal, sino dialectos del hebreo antiguo. Hay varias posiciones al respecto. Y bueno, luego encontramos el fenicio, que se considera una lengua extinta, era hablada en lo que era Fenicia, lo que actualmente llamamos Siria, Líbano, estaba extendido por las islas del Mediterráneo, el norte de África e incluso el sur de la península ibérica. Es muy interesante porque el legado del fenicio se puede encontrar aún en los dialectos árabes de estas zonas. En Siria, en Líbano, podemos encontrar un sinnúmero de vocablos que vienen del fenicio, lo cual es maravilloso porque pues, es como si la historia hablara. Del fenicio desprendía el púnico, también se considera un idioma extinto, era hablado en la región del Mediterráneo, norte de África y sur de la península arábiga. De hecho, Agustín de Hipona o San Agustín dio fe. Bueno, pues imaginémonos, si Agustín de Hipona estuvo vivo entre el 354 y el 430, entonces imaginémonos la antigüedad, ¿no? Dio fe de que el púnico era hablado todavía en esa zona de Cartago, en el norte de África. Entonces, más o menos podríamos estar hablando de que hacia el siglo V o VI todavía se podía encontrar. Veamos. Luego tenemos las lenguas semíticas meridionales. Aquí ya llegamos a la parte de donde se desprende nuestra querida lengua árabe. Veamos. Entre ellas encontramos las etiópicas y estas se desprenden dos ramas. Una de ellas son las meridionales, el Hararí, el Silté, el Agor, Balquistán, que habladas en Etiopía, el amárico, podemos decirlo así, una lengua hermana del árabe que en la actualidad sigue hablándose, se considera la segunda lengua semítica más hablada en la actualidad, porque la primera es el árabe, ¿no? Luego las septentrionales, donde encontramos tigriña, hablado en Etiopía y Eritrea, tigre, en Eritrea, hablada mayoritariamente por la población musulmana de esa región. Es bastante interesante el fenómeno que se da con el tigre, porque se mantuvo, se preservó por una comunidad religiosa, como pasa con otros idiomas en el mundo, por supuesto. Luego el que es ya se considera extinta porque no es una lengua vernácula, es decir, hay personas que la hablan como lengua madre. Se habla en el antiguo reino de Aksum, pero se conserva en la Iglesia Ortodoxa Etíope como lengua litúrgica. Ahora sí llegamos a la rama de las lenguas árabes dentro de las semíticas meridionales. Entonces aquí encontraremos el árabe y sus dialectos. Vean, desde el Atlántico hasta Mesopotamia es una extensión de territorio vasta, lo cual da fe de la gran variedad del idioma. Eso por una parte en lo que estábamos conversando respecto a que se dice que es la lengua con más vocabulario, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo por qué. La lengua estándar descendiente del árabe preclásico y clásico. Ese es lo que consideramos el árabe, que estaría ahí entre el árabe y sus dialectos. Luego los dialectos, por supuesto, que es la lengua vernácula de todos estos pueblos, ¿sí? Ahora, el árabe reemplazó al arameo, como lengua franca o lingua franca, como el término. Es decir, el arameo era una lengua que estaba muy extendida en todas estas regiones. Luego el árabe pues empezó a desplazarlo y tomó
toda esta ubicación. Se ha compuesto de un sinnúmero de vocablos propios de otras lenguas semíticas existentes. Entonces, ojo, esta evolución que tuvo el idioma fue decisiva. Decisiva. ¿Por qué? Porque si bien es una lengua semítica, otras lenguas semíticas que fueron habladas, o que continúan siendo habladas, dependiendo de los casos, por supuesto, en los territorios que actualmente son territorios arabófonos, contribuyeron a que siguiera, digámoslo entre comillas, engordándose ese número de vocabulario, todos los vocablos, raíces que tiene la lengua árabe en la actualidad o que podemos contarlos en la actualidad. Esa es una de las razones por las cuales su léxico es amplísimo. Ahora, por otra parte, desprendiéndose del árabe y considerándose dentro de la rama de las árabes, dentro de las semíticas meridionales, tenemos el maltés, que habla en Malta, la isla de Malta. Originalmente era un dialecto de la lengua. Tenía una gran influencia del siciliano. No obstante, en la actualidad no se concibe como un dialecto del árabe, sino como una lengua aparte, porque ya tiene usa el alfabeto latino, entonces la alfabetización es diferente. Todas las reglas gramaticales y demás han sido estandarizadas, por lo cual lo consideramos una lengua aparte. Bueno, y no está ahí, pero de todas maneras también podríamos incluir ahí el árabe chipriota, al cual le pasó algo muy similar que al maltés. Entonces sucedió de esta manera también. Era considerado un dialecto, pero luego pasó a ser una lengua como tal. Profesor, disculpe la interrupción. Sí. Quería consultarle si todo lo que usted está hablando está pasando en imágenes, porque se ve una sola imagen que está detenida. No vimos ninguna imagen que cambie. Quedó quieto en la diapositiva de apertura, Andrés. En la primera. Vamos a ver. Muchas gracias. Ya lo resolvemos y continuamos. Entonces voy a volver a poner la presentación. Y ustedes por favor me comentan si ya la pueden ver, ¿vale? Cuando ya me confirman, por favor. Ya sale semíticas meridionales. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Puedes ampliarlo, por favor? Sí. Si quiere, ponga la opción de presentación normal para que así las personas lo puedan más fácilmente ver mover. Vale, ya les vamos poniendo. Entonces, veamos. Estamos aquí. Vamos a cambiarlo por la presentación completa. Y les voy comentando mientras tanto. Todo lo que se ha dado a partir de la lengua árabe ha sido un proceso constante. Entonces, esto que estábamos diciendo hace un momento respecto a nuestra lengua como una macrolengua, tiene también, por supuesto, un origen en aquellas que están antes, ¿de acuerdo? Entonces, el arameo, por supuesto, permitió que el árabe tuviera una gran cantidad de vocabulario, toda la trascendencia que estaba en él siguió participando en el árabe y desarrollándose. ¿Por qué? Ustedes lo vieron. Vamos
se los estaba diciendo hace un momento, es lengua oficial desde el Atlántico hasta Mesopotamia. Entonces es un sinnúmero de pueblos donde esta lengua se desarrolla de maneras diferentes, ha tenido una trascendencia histórica muy especial y culturalmente, por supuesto, ha recibido una gran, 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 gran herencia. Bueno, luego tenemos las sudarábigas, o sea, ubicadas en lo que es el sur de la península arábiga. Podemos hablar de Yemen, Omán, ¿sí? Entonces las epigráficas, que eran originalmente sabeo, catabánico, mineo, adramático, en la actualidad se consideran lenguas extintas, ¿sí? No obstante, el legado de estas lenguas sigue presente en estos pueblos. Entonces, por ejemplo, en Yemen, Omán, podemos encontrar que todavía hay vocablos provenientes de estas lenguas. Y, por ejemplo, en cuanto al sabeo, pues hay una comunidad religiosa, los sabeos precisamente, que todavía tienen mucho del idioma sabeo en sus costumbres y en la liturgia, por decirlo así, como lengua religiosa. Modernas, que las encontramos en Yemen, en la isla de Socotra, son el Socotrí, el Negerí, el Tarí, el Arsuzí, el Hubiot y Jibali. Entonces, estas las podemos encontrar todavía entre los pueblos de toda esta región, del sur de la península, a la par con otros idiomas, por supuesto. Por ejemplo, en Omán podemos encontrar el suajili y el árabe como lengua oficial, pero dependiendo también de la ubicación y de los pueblos como tal, vamos a encontrar estos idiomas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto respecto a las lenguas semíticas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la foto podemos ver evidencia de ello. Son las semíticas meridionales. Entonces, vamos a ver. A partir de esto, ya podemos tener como unas bases establecidas, ¿sí? Para que veamos lo que es la lengua árabe. Entonces, vamos ahora a ver más sobre nuestro idioma, pero ya como lengua, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, la lengua árabe. Coméntenme, por favor, si está pasando la... Sí, se ve, presentación. está en la diapositiva 6. Perfecto. Bueno, entonces, aquí ya tenemos todo lo que es la lengua. Podemos ver aquí esta imagen y vamos a empezar a tratar todo lo relacionado con la escritura del idioma. Vamos a empezar a ver también sobre la elocuencia del idioma, lo cual es algo maravilloso. Y entonces, veamos. En la historia de la lengua podemos encontrar tres periodos: preclásico, clásico y moderno, por decirlo así. Entonces, veamos aquí. En cuanto al preclásico, tenemos antes del Islam, ¿sí? Entonces, antes del Islam se daba el árabe como lengua vernácula, ¿sí? Su presencia estaba en Mesopotamia, Palestina, Siria. No obstante, es bastante interesante que algunas de estas tribus, como por ejemplo tanto en Palmira como en el estado de Nabateo, no se escribía de la manera como lo vemos en la actualidad, sino con el alfabeto arameo. ¿Okay? Entonces, ya había un sinnúmero de pueblos hablando el árabe. Sin embargo, cada uno de estos tenía dialectos. Entonces, ya podemos ver desde esa época la separación entre la lengua franca
y también los dialectos pertenecientes a los diferentes pueblos. Ahora, también se habla de una diferenciación dialectal que prevaleció y continúa evolucionando a ambos lados del Hiyaz. En la península arábiga encontramos la región del Hiyaz, entonces al lado y lado ya teníamos una diferenciación en los dialectos. Ahora, cabe mencionar lo siguiente, tanto en el preclásico como en el clásico y el moderno, por supuesto, tenemos la diglosia, es decir, conviven al mismo tiempo dos lenguas, por decirlo así. No quiere decir que una sea árabe y la otra no, no, ambas son árabes. Entonces tenemos la lengua estándar. Esta lengua estándar es aquella que sirve como puente o que abraza a todos los territorios arabófonos, ¿sí? Y luego, cada uno de los territorios arabófonos tiene un dialecto, varios dialectos. En una misma zona podemos encontrar más de un dialecto. En una misma ciudad puede haber evidencia de varios de ellos. Esto se estaba presentando desde el árabe preclásico, antes del Islam. Estamos hablando más o menos del siglo V para atrás. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos algo de lo que llamamos la poesía de la época preislámica. Entonces son apenas unos versitos, por supuesto, porque el tiempo no nos da para tanto y sobre todo porque quisiera indicarles o que conocieran algo al respecto. Entonces veamos. Esto es del poeta Antar ibn Saddad y desde aquí empezamos a ver la elocuencia, la importancia de la retórica en la lengua árabe y en los pueblos árabes, por supuesto. Veamos lo siguiente. Dice en español: la malicia no es una carga de aquellos que ascienden a los altos grados, tampoco alcanza la gloria aquel en cuya naturaleza está la ira. Quien quiera que sea siervo de un pueblo, no estará en su contra si es importunado y estará complacido al recibir críticas. Por supuesto que esto se puede dar para la interpretación de cada una de las personas, ¿no? Pero había obviamente una intención en esto. Veamos. لا يحمل الحقد من تعل به الرتب ولا ينال العلا من تبعه الغضب ومن يكن عبد قوم لا يخالفهم إذا جفوه ويسترضى إذا عتبوه. Esto sería lo que está escrito aquí en lengua árabe. Entonces les cuento. ¿Qué pasaba en esta época preclásica? Los árabes se han caracterizado o se caracterizaban en aquella época por ser un pueblo oral. La tradición oral era la manera como se transmitían las enseñanzas, la historia y demás. ¿Qué pasaba allí? Imagínense ustedes. Aquellas personas alfabetizadas y que podíamos considerar eruditos o tenían un gran nivel de expresión, de elocuencia en su expresión, su escritura, tenían un estatus o contaban con un estatus social bastante afortunado. Entonces veamos qué pasaba. Aquellas personas alfabetizadas se encargaban de escribir y luego, por decirlo así, una especie de reuniones, ¿sí?, donde participaban los miembros de la sociedad. Aquellas personas alfabetizadas se encargaban de dar a conocer la información. No solo la información, hay algo bastante interesante. En esta época, la poesía tuvo un desarrollo inigualable. La poesía de la época preislámica, sumamente bella, muy elocuente. Aquí tenemos apenas unos versitos, pero podemos darnos cuenta de ello. O sea, estos versos dan testimonio de lo anterior. ¿Qué hacía la población en aquella época? Escuchaban y memorizaban, escuchaban y memorizaban. De esta manera transmitían a los demás, tanto la poesía como la información, la historia, demás. Entonces, por esta razón es que era tan importante el lenguaje en los pueblos árabes de la época preclásica.
Bueno, vamos a ver. Se considera que la época clásica, o el periodo clásico de la lengua árabe, viene a partir del surgimiento del Islam. Entonces, en cuanto al idioma, el árabe clásico, este se basa en el árabe preclásico. Se convirtió en la lengua religiosa. Entonces, a medida que iba creciendo el número de musulmanes, pues el árabe como lengua también iba creciendo. Esta cuestión del Corán en árabe, de las oraciones en árabe y demás, entonces se convirtió también como una koiné, ¿sí? Incluso en pueblos cuya lengua no era el árabe, pero empezó a ser una lengua que precisamente por su retórica y demás, la persona que hablara árabe era considerada una persona culta. Incluso en algún momento se le llamó Lughat al-Muluk, como la lengua de los reyes. Y también en entornos no musulmanes. ¿Sí? Entonces, el árabe desplaza el arameo como lengua franca en muchos territorios. Por ejemplo, ahí del Oriente Medio. Entonces el árabe pasa a ser la lengua más usada, la más importante, la lengua culta, ¿sí? Pero también lengua religiosa, por esta cuestión del Islam. Entonces, en este momento, ¿qué pasa? Los eruditos y también las personas, los compañeros, descendientes del profeta Muhammad, profeta del Islam y demás, ven lo siguiente: se está expandiendo, se está dando una expansión del idioma, que posiblemente no lo consideraron en algún momento, pero ¿qué pasó? Empezaron a estandarizar una gramática y una estructura de la lengua para que sea preservada y que se pudiera difundir de una manera más fácil entre los pueblos no arabófonos que estaban empezando a aprender esta lengua. Entonces, ¿qué pasa? Ese fenómeno que estábamos viendo en el periodo preclásico sigue presente. ¿Sí? Ese fenómeno de la diglosia. Entonces, la lengua vernácula eran los dialectos, aquellos que se hablaban en familia, amigos, coloquialmente, pero se mantenía aquella lengua que abrazaba a todos estos grupos y que era la lengua culta, que era, como por decirlo así, el árabe clásico. Entonces, veamos. Ya aquí cambia el estilo en muchos aspectos. El estilo de escritura, el estilo de expresión cambió considerablemente. ¿Cómo que cambió? Claro, porque como ya estamos hablando que el Islam fue uno de los puentes para que la lengua se fuera a un montón de lugares, incluso llegó hasta la península ibérica y el sudeste asiático. Entonces, el estilo cambió también. Sin embargo, no cambió lo que fue la estructura del idioma. ¿Sí? Se regularizó con unas reglas gramaticales y demás. Pero vamos a ver aquí también otra muestra de la elocuencia del idioma y pues como una evidencia de lo que era el estilo de aquella temporada. Y veámoslo así, de Al-Mutanabbi, un poeta muy, muy famoso, por supuesto, y dice: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. Si llegas a ver los colmillos del león prominentes, pues no creas que el león te está sonriendo. Entonces era una forma como los pueblos tenían para expresar, para enseñar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de refranes, una de las características de la retórica en el árabe era que no necesariamente se diera, bueno, era y es la retórica, tanto en la actualidad como en aquella época, que no se diera directamente, sino que mediante analogías, ¿sí?, de la naturaleza, de la vida misma, de la cultura, de la sociedad, de la historia, etcétera, pudiéramos llevar nuestro mensaje a los demás. Entonces, esta es una de las muestras. O sea,
Si ves los colmillos del león prominentes, pues no necesariamente es que está sonriendo, ¿no? Pues ojo, va a atacar. Veamos, quiero compartir con ustedes también, antes de irnos a la parte del árabe moderno, como estamos hablando que el árabe clásico también tuvo, o sea, una expansión y se complementó en muchos casos, y su estilo cambió debido a la expansión del Islam por toda la región, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Este es un pasaje, es un verso, de hecho, de la Sura 24, el verso 35 del Corán, para que podamos ver también allí la elocuencia del idioma y cómo se describe, por decirlo así, a la divinidad, la luz divina. Entonces este verso suele llamarse el verso de la luz, Ayatun Nur, y dice: Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es como la que surge de una hornacina donde hay una lámpara dentro de un recipiente de cristal, tan brillante como un astro resplandeciente. La lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo. No es de oriente ni de occidente. Ilumina sin haber sido tocado por el fuego. Es luz sobre luz. Dios guía hacia su luz a quien desea y expone ejemplos para que la gente recapacite. Dios lo sabe todo. Y dice: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Entonces podemos ver cómo todo esto describe y ejemplifica lo que para esta posición, desde la fe, ¿sí?, desde el Islam, es la divinidad. ¿Sí? Está haciendo toda una descripción de la luz, ¿sí?, que surge de una hornacina donde hay una lámpara. Esa lámpara está en un recipiente de cristal, ¿sí?, que es tan brillante como un astro resplandeciente. No obstante, esta es encendida por el aceite de un árbol, pero ese árbol no es de oriente ni de occidente. Entonces es como una manera de decir que esa misma divinidad no es de oriente ni de occidente, ¿sí? Ilumina sin haber sido tocado por el fuego, o sea, es natural, surge, eso es divinidad. Es luz sobre luz, o sea, ilumina a la misma luz, a la propia luz, o sea, está mucho más allá. Pues guía hacia su luz a quien desea, expone ejemplos para que la gente recapacite. Entonces, también muchas veces en la interpretación de estas palabras se dice que las mismas evidencias de la divinidad están en la naturaleza, por ejemplo, en la luz, aquí ya que se está hablando de la luz. Entonces, como podemos ver, la elocuencia sigue presente tanto en el preclásico como en el clásico, a partir de la expansión del Islam. Luego veamos, es la variante que tenemos en la actualidad, aunque las anteriores, el preclásico y el clásico, no están extintas, no. Siguen estando ahí como lengua clásica y como la base del árabe estándar moderno. Y el árabe estándar moderno es la lengua oficial en los países arabófonos y de hecho es lengua cooficial en otros. Se basa en el árabe clásico, teniendo diferencias de vocabulario y simplificaciones gramaticales. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver un poco sobre el lengua árabe, que la gramática que estaba presente, o la expresión de la gramática, la forma de expresarla, en los periodos preclásico y clásico, en algunos momentos fue simplificada, en algunos aspectos, pero no muchos. Simplemente, ¿para qué? Porque esta lengua
estándar y moderna es aquella que está regulada para su enseñanza a las personas no arabófonas. Entonces, como se pueden dar cuenta, surgió algo similar. Sucedió algo similar a lo que sucedió en el clásico, en el periodo clásico, cuando se empezó a estandarizar el idioma. Entonces, convive con un sinnúmero de dialectos existentes en todos los países arabófonos. Es la lengua común en el ámbito académico, literario, oficial, mediático y formal. O sea, es esa que abraza a todas las comunidades arabófonas y las no arabófonas. A aquellas personas que aprenden el árabe, ¿sí?, estarían basándose en toda esta estandarización. Está ampliamente extendido entre la población musulmana de todo el mundo como lengua religiosa. Entonces podemos ver que personas musulmanas, sin importar su nacionalidad, tienen contacto con el árabe para las oraciones, para las recitaciones coránicas, etc. Entonces, bueno, hablando un poquito así del idioma, también podemos ver lo siguiente. Para que veamos algo sobre la dialectología y esos cambios, ¿no? Porque hablamos mucho de los dialectos, la lengua estándar, pero echemos un vistazo así, como para llevarnos una imagen o una idea. Aquí tenemos la interrogación. ¿Sí? Lo he puesto en letras latinas para que podamos revisar. Por ejemplo, en el árabe estándar moderno tenemos ¿por qué? Lo diríamos limadha, ¿vale? Entonces, vámonos a una muestra de los diferentes dialectos. Entonces, por ejemplo, Palestina y Jordania, ese mismo limadha, o sea, la forma dialectal de decir ese por qué podría ser lesh, luesh, en Egipto le, en Marruecos alesh o lesh, en Argelia alesh, en Libia walesh o alesh, en Arabia Saudita, en algunas regiones, por supuesto, lesh. No quiere decir que estas formas estén estandarizadas y sean las únicas que existen en los dialectos de estos lugares o de estos países. No, hay muchos. De hecho, Palestina, por ejemplo, el caso de Palestina. Palestina tiene una gran diversidad de dialectos, lo cual es fascinante, porque sabemos que Palestina es un país pequeño, ¿sí? Sin embargo, vemos algo muy interesante, que en un territorio tan pequeño tenemos una gran diversidad. Y por supuesto, esta diversidad también obedece a la diversidad cultural, por una parte, y por otra, a ese legado que tenemos de la evolución de la lengua y de las lenguas. O sea, de aquellas que estaban presentes, de aquellas que continúan presentes, o de otras que estuvieron allí en ese territorio anteriormente. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo en árabe estándar sería Kaiza. Luego tenemos Palestina de Jordania, entre otras, Kif, Shlun, en Egipto Izay, en Marruecos Kifesh, Argelia también Kifesh, Libia Kif, Arabia Saudita podemos encontrar Kif o Wishlun. ¿Cuándo? Mata. Podemos encontrar en Jordania, Palestina, Cuenta, Emta, Meta, Egipto, Emta, Marruecos, Fuqash, Faqtash, Emta, en Argelia, Waqtash, en Libia, Emta, en Arabia Saudita, Mata, ¿qué? Mada. Entonces podemos ver Palestina, Jordania, Shu, Esh, en Egipto, en Marruecos, Esh, Oshnu, en Argelia, Wishnu, Wish, Wishtahu, en Libia, Shini, Shinu, Arabia Saudita, Wishhu, Esh. Luego la partícula interrogativa, hal, que agregamos por ejemplo, tenemos una frase afirmativa, la queremos convertir en pregunta, nos bastaría con agregarle la partícula hal. Entonces, por ejemplo, en Palestina y Jordania aparece, y en este estudio que como tal no se usa. Y si se llega a usar, posiblemente se estaría usando de una manera basada en la lengua estándar. Luego en Egipto, por ejemplo, se sustituye por yani, como significa, o sea,
O se puede mencionar el pronombre nuevamente. En Marruecos, wesh o weshhu, Argelia, wesh o weshnu, Bolivia, hal, la utilizan, Arabia Saudita la utilizan, hal, o también pueden utilizar yan, que sería como un o sea. ¿Cuánto? Kam. Podemos encontrar Palestina y Jordania, Kam, Addesh, Kaddesh, Qaddesh, Gaddesh, Egipto, Kam, y también Abdi'e, apuesta, pero les comento. Marruecos, Shhal, Mishhal, Ashhal, Argelia, Shhal, Qaddesh, Libia, Abkum, Gaddesh, Arabia Saudita, Kam, entre muchas otras. Ahora les comento también algo interesante, pues lo que les decía, que Palestina, a pesar de ser tan pequeña, pero tiene una gran diversidad dialectal, pues muchos de los filólogos o eruditos del idioma dicen que en Palestina podemos encontrar un dialecto palestino urbano, uno rural y uno beduino. Entonces, este dialecto palestino se incluye en los dialectos levantinos, Líbano, Siria, Palestina, que a propósito, estos dialectos levantinos son sumamente diversos y es fascinante ver esa diversidad en países tan pequeños como Palestina, como Líbano. Siria pues es más grande, ¿no? Entonces quería comentarles eso también. Luego aquí en cuanto a otro poquito más de la elocuencia, de la retórica en el árabe, veamos unas cosas bastante interesantes. Ibn Qutayba, un erudito del idioma, nos decía lo siguiente respecto a la elocuencia, a la gramática del idioma. Es muy interesante porque él lo traía de una forma como muy poética, como para hablar y hacer homenaje a la lengua como tal. Y se dice que la gramática en el saber es como la sal en la cazuela y como el almizcle en el perfume. También se dice que la sintaxis es la vestimenta del discurso y su ornamento. Entonces dice aquí, ويقال النحو في العلم بمنزلة الملح في القدر والرمك في الطيب ويقال الإعراب حلية الكلام ووشيه. Dijo algún poeta, solo me viste cuando mis ropas eran pobres, no eran de seda ni tejidas en lino. قال بعض الشعراء إما تريني وأثوابي مقاربة ليست بخز ولا نسج كتان. Pues mis mayores preocupaciones residen en la gloria. La altivez está en mi idioma y en mi lengua no hay errores. فإن في المجد هماتي وفي لغتي علوية ولساني غير لحان. Solía decirse que la inteligencia de un hombre está enterrada bajo su lengua. وكان يقال عقل الرجل مدفون تحت لسانه. Se decía que el silencio es un sueño y las palabras son el despertar. También se decía que las mejores palabras son aquellas tras las cuales no se necesitan más. ويقال الصمت منام والكلام يقظة. ويقال خير الكلام ما لم يحتج بعده إلى الكلام. Un beduino elogió a un hombre diciendo, sus palabras son un aguacero sobre la tierra yerma y agua fresca para la sed. ومدح أعربي رجلا فقال كلامه الوبل على المحل والعذب البارد على الضم. Creo que son palabras bastante interesantes porque no solo nos están hablando de la gramática, de la sintaxis, de todo esto, sino que es una forma, como les decía, de esa retórica árabe, como llevamos a un tema unas analogías hermosas sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la naturaleza, sobre sucesos de un pueblo. Y por supuesto, esto también nos habla mucho de los pueblos. Finalmente, quiero mostrarles algo bastante interesante. Dentro de esta
gran riqueza de la lengua árabe, tenemos que hay un sinnúmero de palabras, de vocablos, de sinónimos para llamar las cosas. En este caso, los diferentes momentos del día y la noche. Esto también nos habla del gran interés de los pueblos árabes, ¿sí? Por la astronomía, por el conocimiento en general, la agricultura y demás. Entonces, esto está extraído del libro La filología y el misterio de la lengua árabe de Abi Mansur al-Falahi. Veamos aquí. Es bastante interesante este gran número que tenemos. Entonces, por ejemplo, Ashruq, la salida del sol. Al-Bukur, la primera hora de la mañana. Al-Ghudwa, temprano, por la mañana. Ad-Duha es la primera parte de la mañana. Al-Hajira es el mediodía cuando empieza el calor. Al-Dhahira es el mediodía, como tal, Al-Dhuhr. Al-Asr, después del mediodía, también muchos lo llaman el comienzo de la tarde o la media tarde. Al-Qasr es el atardecer. Esto viene como de cuando ya empieza a verse corta la sombra. Luego viene Al-Asil, crepúsculo. Al-Rawah, el ocaso. Al-Ashi o Al-Ashia, el anochecer. Al-Ghurub, que es la puesta del sol. Luego tenemos, por otra parte, Al-Shafaq, crepúsculo. Al-Ghasaq, el caer de la noche. Al-Atma, cuando ya empieza a verse oscuridad. O sea, empezamos a percibir que hay oscuridad. Luego vemos Al-Sudfa, cuando se empiezan a mezclar la luz del día y la oscuridad de la noche. Al-Fahma, la primera oscuridad de la noche. Al-Zalla, cuando la luz del día ha desaparecido por completo. Al-Zulfa, las primeras horas de la noche, pero ya oscura. Luego, Al-Bahra, la mitad de la noche. Al-Sahar, la última parte de la noche. Y luego, Al-Fajr, el alba. Al-Subh, la primera parte del día, la primera parte de la mañana. Luego, Al-Sabah, cuando se produce la claridad de la mañana. Como les decía en el comienzo de la charla, es un tema fascinante y muy grande, por supuesto, que podríamos quedarnos horas y horas y horas deleitándonos con esta historia tan bella que tiene la lengua árabe. Es muy linda, es muy especial. Me place mucho haber podido compartir con ustedes este pedacito de la historia de la lengua árabe. Por supuesto que en nuestro siguiente encuentro vamos a ahondar y ver mucho más allá de la lengua. Y por supuesto, si en algún momento tenemos la oportunidad de coincidir en nuestros encuentros académicos, de amigos, porque somos amigos, por supuesto, en nuestras clases de árabe, son más que bienvenidos. Estoy más que dispuesto y sería un honor para mí contar con ustedes en nuestro espacio, que no solo es un espacio de aprendizaje de esta hermosísima lengua, sino que es un espacio en el que analizamos y compartimos sobre todo lo que ella engloba, lo cual es maravilloso. Shukran jazilan, muchísimas gracias. Y voy a ver las preguntas, por supuesto. Profesor Andrés, muchísimas gracias por esa conferencia tan maravillosa que nos acaba de ofrecer justamente. Yo me sumo a los múltiples comentarios que hay en el chat, donde las personas, en resumen, están encantadas con el idioma árabe, con esa riqueza cultural que existe detrás del idioma. Y justamente a propósito de las lenguas madre, nuestra querida amiga Sonia Martínez nos cuenta que en el rito católico maronita la consagración es en arameo y generalmente es cantada. Ella pregunta que si el arameo era la lengua de Jesús. Tiene el micrófono cerrado, profesor.
En principio sí, se dice que Jesús habló una de las variantes del arameo, porque como les comentaba, el arameo también es una macrolengua, ¿no? Entonces, del arameo se desprenden muchas variaciones, por una parte, luego dialectos y otras que son consideradas lenguas. Entonces se dice que Jesús, en efecto, hablaba arameo, una forma de arameo de aquella época, en efecto, ¿sí? Si me deja meter la cuña, profesor, Sí, claro. me parece muy curioso muchas veces estos anuncios que salen en internet donde el sionismo religioso, por llamarlo de una forma políticamente descriptiva, el sionismo religioso ofrece cursos de hebreo bajo el título, bajo la premisa de aprende hebreo bíblico, aprende el idioma de Jesús, cuando Jesús no hablaba hebreo, Jesús hablaba era arameo, en efecto. Y en efecto, a ver, se dice que podía haber tenido algún conocimiento del hebreo, porque pues en aquella época, a pesar de que el arameo había desplazado al hebreo como lengua vernácula, como lengua franca, o sea, podía haber tenido conocimiento del arameo porque también había como parte de ritos que estaban en esta lengua, pero la cuestión es que la lengua de él, su lengua vernácula, todo apunta a que haya sido el hebreo, el arameo, perdón, no el hebreo, ¿sí? Que podía tener conocimiento del hebreo, como mucha gente en la Palestina de aquella época, pero no necesariamente que haya sido la lengua de Jesús como dicen, ¿no? Claro. Por lo tanto, el idioma de los hebreos que van a Europa en el siglo I después de Cristo, en su mayoría va a ser arameo más que hebreo. Por lo tanto, lo que se va a fundir con los diferentes dialectos europeos de ninguna forma va a ser el hebreo. Lo que No. va a dar origen al yiddish no va a ser de ninguna forma el hebreo. No, y de hecho, por ejemplo, el yiddish, o yiddish, es una lengua que viene de una familia completamente diferente, no es una lengua semítica. De hecho, se consideraba como si fuera el alemán de los judíos, ¿sí? Como sí. La cuestión es que se escribe con las letras hebreas, pero por ejemplo, el español se escribe con las letras latinas. Y hay un sinnúmero de idiomas que se escriben con las letras latinas y no necesariamente eso significa que son lenguas hermanas. Pues como por ejemplo, hay muchas lenguas que se escriben con el alifato, con las letras árabes, y no son familiares en lo absoluto. Está el caso del persa, que el persa viene de una familia completamente diferente. Está el caso del urdu, tampoco es una lengua hermana del árabe, no es una lengua semítica ni nada, pero ¿qué pasa? Usa las letras del árabe, usan las letras del árabe. Por ejemplo, el caso del turco otomano también hasta la década de los 20 usaba las letras árabes, pero el turco no es familiar del árabe. Entonces, así mismo pasa con el yiddish y el hebreo, que se escribe con las letras del hebreo, es una cosa, pero no tienen nada que ver. Y ahora, el hebreo moderno, como les comentaba, en cuanto a la gramática, tuvo una modificación inmensa. Resulta que las lenguas semíticas, o varias de las lenguas semíticas, tienen una particularidad en el número, es decir, está el singular, el dual y el plural. El hebreo antiguo tenía precisamente el singular, el dual y el plural. En el hebreo moderno no se suele utilizar el dual, por ejemplo. Luego, los plurales. En los plurales podemos ver tanto en el árabe como en el hebreo clásico los plurales regulares y los plurales irregulares. Y resulta que esto, o sea, decreció muy considerablemente en el hebreo moderno, así como la pronunciación. Entonces, el hebreo original, por decirlo así, el hebreo clásico, tenía una pronunciación muy similar al árabe que, entre otras cosas, menciono ahora, retomando el tema del idioma. El hebreo es sumamente rico en términos fonéticos. La cuestión del hebreo moderno, ¿qué es? Que no está de esa manera porque se simplificó.
porque precisamente muchos de los hablantes que venían de Europa no podían pronunciar esos sonidos. Entonces, se simplificaron. Asimismo pasa con el árabe en cuanto a la riqueza fonética. El árabe tiene una riqueza fonética maravillosa. Quizá pudieron escucharlo en aquellas muestras que quise compartir con ustedes. El árabe es muy rico fonéticamente y afortunadamente sigue vivo, sigue viva esa riqueza. Escribe Janet Castillo preguntando que si el árabe hablado en Siria es diferente al hablado en Palestina y cuáles son las diferencias. Bueno, resulta que, por una parte, en ambos países, tanto en Siria como en Palestina, la lengua oficial es ese árabe estándar moderno que les estaba comentando. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. Ahora, en cuanto a los dialectos de ambos países se consideran que pertenecen a la familia de los dialectos levantinos, de la zona del Levante, del Mediterráneo, donde está Siria, Líbano, Palestina. Entonces, podemos encontrar muchas similitudes en los dialectos, ¿sí? Muchas similitudes. De estructura también encontramos similitudes. No obstante, a pesar de haber similitudes también en pronunciación, como les decía, es tan diverso todo este tema de los dialectos en Palestina, a pesar de ser tan pequeña, que al unirse o al estar al lado de la diversidad de los dialectos de Siria, a veces podemos encontrar que hay grandes diferencias. Pero, por ejemplo, los arabófonos pueden diferenciar esta persona pronuncia al final de las palabras así o asá, pronuncia la letra tal de esta manera, entonces debe ser de Siria, debe ser de Palestina. Suelen ser algunas diferencias. Otra cosa interesante en cuanto a diferencias, por ejemplo, de pronunciación, podemos ver que en muchos territorios sirios, aquellas palabras femeninas en el árabe que terminan en A, las van a pronunciar como una E, en lugar de A, E. En Palestina también hay lugares donde se pronuncia de esa manera. Esa sería una similitud. Pero, por ejemplo, en pronunciación, en términos de pronunciación, en los dialectos de Palestina hay unas letras que se pronuncian de una forma más similar a la lengua estándar. Por ejemplo, la dal en muchos lugares la pronuncian, la sha también la pronuncian en muchos lugares, la wa, mientras que en Siria, por ejemplo, la dal, la wa, todo esto suena za. Este tipo de cosas, la jim en Siria suena más jim, pues puede ser por una influencia francesa, ¿no? Ya sabemos que los franceses estuvieron ahí en esa zona. Entonces esas son básicamente, así como abuelo de pájaro, algunas diferencias entre lo que sería el árabe de Palestina y el árabe de Siria, pues en términos de dialectos. Hay varias preguntas que voy a simplificar en un par. La primera es que qué tan difícil es para un latino aprender árabe, que cuánto tiempo más o menos tardaría una persona en poder aprender lo suficiente como para mantener una conversación, así sea básica, y que cuando hay cursos de árabe en la embajada. Bueno, si partimos de la diferencia que hay entre el español y el árabe, así como la complejidad entre los, en cuanto a diferencias, ¿no? Desde los dos idiomas, sí, claro, hay muchas diferencias, pero también tengamos en cuenta algo muy interesante. El español tiene más de 4.000 vocablos que vienen del árabe, ¿sí? Entonces, pues, eso es algo muy interesante que nos podemos animar a hacerlo. Por otra parte, no vamos a negar que el árabe es un idioma que tiene una complejidad, precisamente por su riqueza. Entonces estaríamos hablando de una nueva alfabetización y demás. Sin embargo, quiero mencionar dos cosas. Sí, a pesar de que mi familia materna es originalmente del Oriente Medio y todo esto, pero esa no es la razón por la cual yo hablo el árabe,
no es la razón por la cual estudié el árabe ni nada por el estilo. Entonces, ahí estaríamos en igualdad de condiciones. Yo también empecé a aprender la lengua desde cero. Y el gusto, el amor por ella me llevó a seguir en mi carrera y demás. Entonces, en efecto, todos podemos hacerlo, ¿verdad? En cuanto al tiempo, creo que eso depende de varios factores. Uno de ellos sería la intensidad del estudio, el juicio del estudiante o la estudiante, por supuesto, y también la forma como enfoque su estudio. Yo podría decir así, grosso modo, podríamos hablar de un año y medio para tener las herramientas necesarias para una interacción, una conversación agradable, una supervivencia, la lectura también, o sea, para disfrutar del idioma. Y en cuanto a los cursos de la embajada, pues bueno, la cuestión, como todos sabemos, por supuesto, que este año, debido a todo lo de la pandemia y demás, pues se nos ha, por una parte, pospuesto algunas actividades que teníamos, otras se han alargado, tuvimos que hacer como un interludio entre la continuación de nuestros módulos, pero estamos verificando la posibilidad o revisando la posibilidad de tener una convocatoria antes del final del año, pero pues esto también depende porque pues sabemos muy bien que muchos tendrán vacaciones de su trabajo, de sus estudios y demás para el final del año, querrán estar con sus familias y demás. Pero con seguridad, inshallah, sería para enero posiblemente, enero del 2021. Bien, justamente preguntaban que cómo había sido su recorrido con el árabe, que cómo aprendió árabe, que dónde lo estudió, dónde lo aprendió, cómo fue su paso por Egipto en buena medida. Eso sonó a Moisés, ¿no? ¿Cómo fue su paso por Egipto? El paso por Egipto, exacto. Bueno, pues resulta que yo aprendí a leer y a escribir por mi propia cuenta. Quiero mencionar algo también, pues creo que en mi caso la música, pues a pesar, además de ser mi eterna compañera, ¿no? La más fiel, también fue aquel factor que me ayudó a tomar y aprender, o sea, aprender y a aprender la lectura y la escritura del idioma con una gran facilidad. Afortunadamente nunca sentí dificultad al respecto. Luego de terminar el bachillerato, pues tenía que finalizar algunas cuestiones del ciclo de educación continua en el conservatorio aquí en la Universidad Nacional antes de poderme ir a Egipto para la universidad. Al llegar a Egipto, pues ya sabía leer, escribir y tenía unas bases de la lengua estándar, ¿no? Pero era bastante gracioso estar, por ejemplo, en la calle porque yo empecé a salir solo desde la primera semana en una ciudad que es monstruosamente grande como el Cairo, tiene más de 22 millones de habitantes, entonces se pueden imaginar. Pero esa fue precisamente una de esas ayudas tan mayúsculas en el aprendizaje del idioma y también pude reconectarme con raíces, por supuesto. Pero fue la interacción y fue el amor por el idioma y ese gran empeño que tenía, que cuando vine a Bogotá de vacaciones al cabo de un año ya estaba hablando tanto el dialecto como la lengua estándar, ¿no? Y estaba ya, pues se pueden imaginar ustedes la complejidad de las materias que uno ve en la filología. Entonces fue más o menos así. Llevaba a cabo el doble programa, filología y la culminación de los estudios ya profesionales, tanto en la Casa de la Ópera egipcia como en el conservatorio. Entonces fue esa inmersión, tanto en los estudios como en la sociedad y todo lo que me permitió hacer o llevar el proceso de esta manera. Escribe,
hay dos preguntas que me parecen muy interesantes, que son las dos preguntas tal vez finales por ahora que se han hecho. Escribe María Cristina Garzón a propósito del arameo. Dice, el arameo original tenía unas 4.000 palabras. Ella quiere saber si lo que hoy utilizan los maronitas en su rito o el tipo de arameo que utilizan hoy los maronitas se conserva puro o más o menos cuántas palabras hablan hoy, qué porcentaje de ese arameo se habla hoy. No podríamos considerar 4.000 palabras. ¿Por qué razón? O sea, pues en el rito, ¿no? No solo maronitas, sino también otros ritos religiosos. Cabe resaltar que, por ejemplo, los samaritanos en Palestina también lo hacen de esta manera, ¿no? A partir del arameo, eh, entre otras vertientes judías. Entonces vemos que entre cristianos y judíos también se preserva el arameo como lengua religiosa. La cuestión, ¿cuál es? Que la lengua que se utiliza en celebraciones, oraciones y demás, por supuesto que está encaminada, por decirlo así, por un contexto específico. Entonces, no estaríamos hablando de toda la complejidad de la lengua, lo que son los términos y usos diarios, ¿sí? De la interacción social, la adhesión de términos nuevos y demás. Entonces, podríamos decir que pues, menos de los 4.000 debido a que se está hablando de una lengua religiosa como tal. O sea, se está utilizando la lengua en un contexto religioso. Ya si hablamos, por ejemplo, del arameo, hablado por, que se estima que son alrededor de entre 450.000 y 550.000 personas que hablan el arameo como lengua vernácula, o sea, lengua madre, ¿sí? Ahí sí estaríamos hablando que posiblemente son mucho más de 4.000 palabras, debido también a la interacción del arameo con otras lenguas durante todos estos años, o a las variantes del arameo, ¿sí? Dependiendo del dialecto que habla tal persona o tal comunidad. Es así, más o menos. Antes de una pregunta que hace nuestro amigo Hugo Galindo de Estados Unidos, la doctora Sonia le pregunta que si conoce el libro de Crestomatía de árabe literal de Miguel Asín y Palacios de Madrid de 1950. Qué interesante. Lo he escuchado mencionar así como a Corrientes también, que pues son dos contribuciones bastante interesantes a la lengua árabe a partir del español, ¿no? Que han sido pues españoles que se han dedicado a la lengua árabe, pero sinceramente no he hablado como tal. Bien. Y nuestro amigo Hugo le pregunta por los idiomas de la Biblia, que cuáles son. Bueno, pues a ver, se habla, por ejemplo, en cuanto a lo que llaman Al-Ahd al-Qadim, el Antiguo Testamento, arameo y hebreo. Arameo y hebreo. En cuanto, bueno, los dos, de hecho. Idiomas que pertenecían a épocas específicas dependiendo del tiempo en el cual se dio el escrito, ¿no? Porque como les estaba comentando, en el caso del arameo, el arameo tuvo una transición y unos cambios fantásticos durante la historia. Entonces podemos ver que posiblemente, un ejemplo, el arameo que se hablaba en Palestina en el siglo I puede tener unas grandes diferencias con el dialecto del arameo que se hablaba, digamos, en el siglo III, ¿sí? Entonces, eso también influía en las escrituras. Entonces, así a grandes rasgos podemos hablar de arameo, podemos hablar de hebreo en las escrituras, ¿sí? Pero, a su vez, podía haber grandes cambios entre unas escrituras y otras dependiendo de la época en que fueron escritas. Ya al-Ahd al-Jadid, el
Nuevo Testamento, pues ahí también entra el griego, ¿no? Y ya entra el griego a formar parte de las escrituras, entonces ya no solo estaríamos hablando de lenguas semíticas. Sí, en efecto, me hizo usted acordar, hasta donde yo tengo entendido, el Pentateuco en gran medida se escribió en hebreo antiguo. Algunos libros de los profetas, o algunas partes de los libros de los profetas, hasta donde tengo entendido, se escribieron en arameo, que era, como usted decía, la lengua culta y la lengua vernácula también, perdón. Y el griego, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento se escribe mucho después pues de la vida de Jesús, se escribe varias décadas después, incluso muchas décadas después, se utiliza el idioma que en buena medida era el idioma culto también del momento, que era el griego, ¿no? Entonces son como las tres tradiciones de la Biblia. Claro. Sí, por ejemplo, el arameo en el libro del profeta Esdras, ahí está, claro. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, profesor Andrés Solarte. Muchísimas gracias a ustedes. Shukran jazilan. Shukran jazilan ala hudurikum. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, invitadísimos todos para la siguiente conferencia de nuestro querido profesor, que va a ser dentro de unos días, ahora sobre el arte, el árabe como arte. Pero de una vez les aviso también, invitados todos para el próximo miércoles. Este lunes, como es festivo, es día feriado en Colombia, no vamos a hacer tertulia este lunes. Muy seguramente las personas querrán estar con sus familias, hace rato que no hay feriados, relativamente tranquilos. Entonces, los puentes de noviembre no vamos a hacer tertulias, pero el próximo miércoles, o sea, el día 8, tenemos el lanzamiento de la tercera edición del libro Delicias Árabes con Sabor Palestino. Vamos a compartir en esa tertulia con nuestro embajador, Rauf Al-Malki, con unos grandes amigos turcos de la Agencia de Cooperación y Coordinación Turca, TICA, y obviamente las Damas Colombo-Palestinas presentándonos la tercera edición de este libro. Invitados para que no se pierdan esta tertulia este miércoles. Un gran abrazo a nuestro querido profesor de árabe. Le han hecho algunas preguntas adicionales en el chat ya para irnos, que de dónde surge la escritura derecha-izquierda, que les puede contactar, invitados a todas las personas que están interesadas en los cursos de árabe a que reciban información en la embajada para que sepan fechas, sepan días, bueno, y no se pierdan de esta lengua tan maravillosa que es el idioma árabe. Un gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles con el lanzamiento de nuestro libro. Un gran saludo.